Padre, te pedimos que bendigas este tiempo en el que hemos de continuar este estudio. Danos la iluminación de tu Espíritu, quien es el autor de la palabra de Dios. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mientras los que van llegando toman asiento, vamos a buscar un versículo en el libro del Evangelio de Lucas. Esto es algo complementario a lo que hemos visto hasta aquí, pero es bueno que incluyamos esto en nuestra agenda de estudios. Lucas 1:24. Este es parte del sermón profético que el Señor predicó a los apóstoles antes de su muerte, por supuesto. Dice en Lucas 1:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y ahora viene esta última frase. Lucas 21:24. No, 21. Disculpen, Lucas 21:24. Voy a leer el versículo de nuevo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Hollada es pisoteada. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es los tiempos de los gentiles? Bien, los tiempos de los gentiles es un periodo largo de tiempo que incluye algunas cosas. Se extiende desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. En ese año, los babilonios, capitaneados por el rey Nabucodonosor, los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Si os acordáis la historia, ya las 10 tribus del norte
habían sido llevadas cautivas a Siria, quedaban las dos del sur, Judá y Benjamín, y vinieron los babilonios, sitiaron la ciudad. En realidad la sitiaron 3 veces, y en la tercera vez, en el año 586, Nabucodonosor la destruyó. Destruyó el templo, destruyó el palacio real, y toda la ciudad quedó en ruinas. A partir de ahí, la nación de Israel deja de ser el centro sociopolítico del mundo que había sido hasta ese momento. Dios quita judicialmente, soberanamente a Israel de ese centro. Y vienen 4 imperios seguidos. El imperio babilonio, le sigue el imperio medo-persa y le sigue el imperio greco-macedonio con Alejandro Magno, que muere en el año 323, jovencito, en Jerusalén. Y luego el cuarto es el imperio romano. El mundo solo ha conocido esos 4 imperios. Después no ha habido más imperios. Solo esos 4. Babilonio, Medo-Persa, Greco-Macedonio y el imperio romano. Esos 4. El imperio romano deja de existir como tal en el año 476 de la era cristiana. El año 476. En el año 70, como he dicho, en alguna ocasión, Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, destruyó la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad que había sido reedificada en los tiempos de Nehemías y Esdras, ahora, en el año 70, el pueblo judío, como le llamamos, es esparcido por todo el mundo. Israel deja de existir como nación, pero el pueblo está repartido por todo el mundo. Mire, eso es lo que dio pie al auge del amilenarismo. El amilenarismo toma fuerza porque los teólogos de aquellos tiempos leen la Biblia, que habla de un pueblo de Dios, habla de una comunidad que adora a Dios, pero no la ven por ninguna parte, solo ven la iglesia. Y erróneamente saltan a la conclusión
de que las promesas hechas por Dios, reales promesas, se cumplirán en la iglesia. Fíjese. Leen el Antiguo Testamento, como hemos leído, Isaías, Salmos, Jeremías, otros capítulos de la Biblia, donde dice que Dios va a bendecir a su pueblo. Años 70 es siglo I. Jerusalén es destruida. Siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siguen los siglos. Y no hay una nación de Israel. Siglo XV, no hay nación de Israel. 16, cuando vive Lutero y vive Calvino y todos esos otros teólogos que dieron auge al amilenarismo. Ellos miran alrededor y no ven nación de Israel. Leen la Biblia y leen promesas de Dios. Y dicen, el único pueblo que hay en la tierra, pueblo de Dios, es la iglesia, de modo que esas promesas tienen que cumplirse en la iglesia. ¿Me explico? ¿Cuál es el fallo? Que esos hombres no vivieron hasta el 15 de mayo del 1948. ¿Qué pasó el 15 de mayo del 1948? Las Naciones Unidas reconocen la nación de Israel, el Estado de Israel. El Estado de Israel, la nación de Israel, ha existido y existe hoy. Y en esa nación Dios va a cumplir sus promesas. Las promesas hechas en el pacto abrahámico, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, se van a cumplir. ¿Cómo se van a cumplir? Como se cumplen todas las promesas de Dios, literalmente. ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios? Literalmente. Ninguna promesa que Dios ha hecho se ha cumplido metafóricamente, ni simbólicamente, ni espiritualmente. Se cumple literalmente. Dios prometió en Génesis 3:15 que vendría la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer vino. Y nació en Belén. Sobrenaturalmente fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació allí. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado estará sobre su hombro y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, es una mejor lectura, príncipe de paz. De lo dilatado de su imperio, la palabra imperio no es una buena palabrita ahí, de lo dilatado de su gobierno, no habrá fin. Y de la paz, no habrá fin. Y dice, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Entonces, los tiempos de los gentiles es ese periodo largo de tiempo que comienza cuando Dios soberanamente quita a Israel de su lugar como país central, como entidad política central en el mundo, y Dios entrega
el gobierno de las naciones del mundo a los gentiles. Por eso se llama los tiempos de los gentiles. Desde el año 586 hasta el día de hoy, Israel no goza de plena independencia. Repito, los babilonios, 70 años. Luego los medos y persas, otra tanda de años. Luego el imperio greco-macedonio. Cuando Alejandro el Magno muere, su imperio es dividido en 4 regiones. Y 2 de ellas son cruciales para la historia de Israel. Egipto con los Ptolomeos y Siria con los selúcidas. Y luego viene el Imperio Romano. El Imperio Romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476, cuando Roma, el Imperio Romano, sufre la invasión de las tribus bárbaras, todas las tribus que invaden el imperio y destruyen políticamente el Imperio Romano. Interesante cómo el Imperio Romano colapsa. Fíjese cómo colapsa. Los romanos, que han invadido muchos territorios y ocupan territorios, militarmente entrenan a esos pueblos bárbaros que luego invaden el imperio. Ellos lo entrenaron, los romanos, y esos pueblos bárbaros aprenden toda la técnica militar de los romanos e invaden el imperio, y la parte occidental, como he dicho, cae en el año 476, la parte oriental en Constantinopla por el año 1200 y pico, cuando los seljúcos toman Constantinopla y termina el Imperio Romano, tanto en el oriente como en el occidente. Esa es la primera parte de los tiempos de los gentiles. Tiempos de los gentiles, Jerusalén es hollada, pisoteada por los gentiles, hasta ese adverbio de tiempo, conjunción adverbial, nos da hasta cuándo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo llega a su plenitud los tiempos de los... Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Ahí termina los tiempos de los gentiles. Ahora fíjese, Dios nos da en la Biblia un libro en el cual hay 2 capítulos que tratan de ese tema. ¿Qué libro es? Libro de Daniel. Algunos tienen un comentario de Daniel por ahí, no lo leen nunca, hay que leerlo. Los libros son para uno leerlos, no para adornarse con ellos. Bien, ¿cuáles son los 2 capítulos de Daniel? Capítulo 2 y capítulo 7. Fíjese qué sencillo se lo voy a poner. Capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel, ambos hablan del mismo tema.
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de capítulo 2, capítulo 7 de Daniel? Señores, lo acabo de decir varias veces. Los tiempos de los gentiles. ¿De qué trata el capítulo 2 de Daniel? Los tiempos de los gentiles. ¿De qué trata el capítulo 7 de Daniel? De los tiempos de los gentiles, los dos capítulos. Pero no se trata de una repetición. No es que Dios no tenía otra cosa que hacer, ni Daniel tenía, entonces repite, no se trata de eso. Capítulo 2 enfoca los tiempos de los gentiles desde la óptica humana, desde el punto de vista humano. Capítulo 7 enfoca los tiempos de los gentiles desde la óptica divina. Capítulo 2, los tiempos de los gentiles vistos por fuera. Por eso es el sueño de Nabucodonosor, de aquella gran, enorme, cautivadora, arrestadora, deslumbrante estatua. Se representa por esa estatua porque todo aquel que mirase esa estatua quedaría boquiabierto, sorprendido. De manera que en Daniel 2, los tiempos de los gentiles, tal como el hombre lo ve, brillante, deslumbrante, cautivadora, todo eso. Cabeza de oro, tórax y brazos de plata, vientre de bronce, piernas, hierro y barro. 4 grandes imperios. Y fíjese, el mundo solo ha conocido esos 4 imperios. No ha habido más. Imperio babilonio, imperio medo-persa, imperio greco-macedonio e imperio romano. No ha habido más imperios en la tierra. Pero Dios dice en su palabra que en los postreros tiempos ese cuarto y último imperio va a ser reavivado, va a resurgir, va a resurgir. Y dice el texto bíblico, allí en Daniel, capítulo 2, que aparece aquella gran estatua y viene una piedra cortada, no con mano. Eso sugiere algo sobrenatural. La piedra golpea la imagen. ¿Dónde? En el lugar más vulnerable, en los pies. De paso, si tú quieres derribar a alguien, ve a los pies. Ve a los pies. A ver, mujeres, no toméis mala idea, ¿eh? Bien. La piedra golpea la imagen en los pies. Esa piedra representa ¿qué? La segunda venida en gloria de Cristo. Y fíjese, los amilenaristas erróneamente creen que esa piedra tiene que ver con la primera venida de Cristo. Eso no es correcto. Esa piedra tiene que ver con la segunda venida de Cristo, porque dice que esa piedra
esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Esa piedra tiene que ver con la segunda venida de Cristo a reinar. Y esa piedra crece y crece y se convierte en un gran monte que abarca toda la tierra. Toda la tierra. Y allí uno lo puede leer en Daniel 2, capítulo 2, versículos 44 y 45. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Daniel 2, capítulo 44. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá y a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Y le dice a Daniel: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Fíjese, en lo porvenir, en los días finales. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. 4 grandes imperios solo ha conocido el mundo. El quinto imperio que va a haber en este mundo va a ser el de Jesucristo, cuando Él venga con poder y gloria. Ahora, eso mismo se reitera en el capítulo 7 de Daniel. Solo que en el capítulo 7 de Daniel, en lugar de ser visto desde la óptica humana, en el capítulo 7 lo mismo es visto desde la óptica divina. Y se habla de 4 bestias que aparecen allí en Daniel capítulo 7. La primera era como león, tenía alas de águila. Y luego la segunda era como un oso, que se alzaba más de un lado que del otro. La tercera era como un leopardo. Leopardo se caracteriza por gran velocidad. Y luego la cuarta bestia era una que era indescriptible. Tenía características de león, pero no era león. De oso, pero no era oso. De leopardo, pero era diferente. Era diferente. Y Daniel ve allí más adelante, dice versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino. Después de las 4 bestias, de los 4 reinos, viene un quinto reino. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjese cómo Dios sabe que esa es una de las razones de por qué la alta crítica rechaza el libro de Daniel y no quiere reconocer su historicidad. No quiere reconocer que fue escrito por Daniel el profeta por el año 525 antes de Cristo. Dice que este libro fue escrito mucho después, porque la crítica no puede creer, no puede aceptar que Daniel el profeta, viviendo en el siglo VI antes de Cristo, pueda escribir historia de una manera tan real. Y rechazan el libro de Daniel.
Y dice, versículo 19 de Daniel 7, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Esa cuarta bestia fue la que intrigó a Daniel, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, pisoteaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ese cuerno pequeño que Daniel vio ahí se refiere al anticristo, que ha de surgir en los postreros días. Dice Daniel, y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, las 4 bestias serán 4 reinos en la tierra, las cuales en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, para que sea, y dice ahí versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y ahí es cuando el Mesías viene por segunda vez a esta tierra, a reinar. De eso nos habla el libro del Apocalipsis con detalles. Pero aquí el libro de Daniel nos da el aspecto profético que Dios, la verdad que Dios reveló a Daniel. Daniel el profeta. ¿Cómo sabemos que Daniel era profeta? ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde lo dice? Bien. Eso está en Mateo 24. Mateo 24, a partir del versículo 17, creo que es por ahí, un poquito más adelante, Mateo 24. Dice allí, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En el libro de Daniel no se dice por ningún lado que Daniel era profeta, pero Jesucristo dijo que Daniel era profeta. Entonces, claro ahí.
Y Dios nos da a conocer esa tremenda verdad de lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. La profecía de la estatua, capítulo 2, la profecía de esas 4 bestias o animales en el capítulo 7, el tema es el mismo, la descripción es diferente, los datos son diferentes. Capítulo 2, la gran estatua, como el hombre lo ve, cautivadora, arrestadora. Capítulo 7, el mismo tema, los tiempos de los gentiles, como Dios los ve. 4 bestias feroces que causan estragos hasta que Dios mata, destruye esa última 4ª bestia. Eso lo vemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Y aparece esa bestia, esa 4ª bestia que tiene que ver con la persona del anticristo. La palabra anticristo significa ¿qué? Significa en contra del Cristo y también puede significar en lugar del Cristo. Y eso es lo que hace ese personaje, ese ser que es engendro de Satanás. Que aparecerá en la tierra en los postreros tiempos. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Bien, no hay preguntas. Sí. No, aquí es rápida la cosa. Yo no voy a ver si alguien piensa y se le ocurre. No. Si la tienes, si no la tienes, no la tienes. Así es la cosa. Aquí hay que actuar con rapidez.